hace 15 años que estamos haciendo este taller. Les cuento brevemente para empezar a, digamos, como a trabajarlo. Este taller surgió por una inquietud y en relación a lo que nosotros íbamos viendo en las respuestas de las consignas de escritura académica de los parciales. Lo que nosotros notábamos era que efectivamente por ahí los alumnos, uno se daba cuenta que habían estudiado, pero no contestaba lo que se les estaba pidiendo. Entonces, como ustedes saben, se aprueba con 4, pero entre 4 y 10 hay un amplio margen. Entonces, en función de estas cuestiones, que son las que nosotros estuvimos relevando, es que se nos ocurrió desde la cátedra armar este taller de escritura académico focalizado en lo que tiene que ver con las consignas de escritura académica, es decir, las consignas que ustedes van a encontrar en los parciales, no solo de esta materia, sino de todas, y ampliar lo que tiene que ver con lo particular de la escritura en la universidad, que es lo que se llama escritura académica. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de ella? La particularidad es que efectivamente se trata de una escritura que está orientada en relación a la transmisión de un conocimiento, por ende da cuenta de la expresión, digamos, de teorías que ustedes van a tener que poder analizar, fundamentar, explicar, dar las razones, los fundamentos, y dar cuenta de la adquisición de ese conocimiento que es lo que están estudiando. Esa es la particularidad de la escritura académica, podríamos decir a grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, una cuestión. Nosotros hicimos el taller desde ese momento, hace 15 años, con esta orientación. Ahora voy a presentar al equipo. ¿Sí? Ana Sol Tejada, a muchos nos conocen, Eugenia Crivelli, ¿sí? Mariana Dopazo, párense si los ven. ¿Sí? Celeste Silanes, Celeste Viñal, perdón, Celeste Viñal, Soledad Moreno. ¿Sí? Somos los que venimos trabajando hace unos años y que también vamos a presentar hoy este taller. Bueno, cuestiones que van a atravesar el recorrido del taller. Vamos a trabajar lo que es la operación de lectura, ¿sí? La operación de lectura como distinta de lo que es el estudio también. La operación de lectura es necesaria para poder estudiar, ¿sí? Y hay ciertos elementos que son los que les van a ayudar a ustedes para poder encarar esa operación de lectura que sirva a los fines del estudio. Que no es lo mismo que una lectura de una novela, ¿sí? Literaria, por ejemplo. Después de la operación que tiene que ver con la operación para poder estudiar y los elementos que ustedes van a tomar en cuenta ahí, también hay otro momento, que es el momento de dar cuenta de aquello que se estudió. ¿Sí? Y que va a tener que ver con la operación de escritura que ustedes van a tener que hacer, ya sea en los diferentes tipos de textos académicos, parciales, monografías, informes de lectura, tesis. Nosotros nos vamos a centrar, como les dije, en lo que tiene que ver con las consignas de parcial. Hay dentro de eso como ciertos elementos particulares de nuestra materia y a tener en cuenta fundamentalmente. Pero en rasgos generales también hay algo que no es lo mismo. Vamos a trabajar la relevancia que tiene justamente la organización en relación a la escritura. ¿Por qué? Porque en la organización, con respecto a la escritura, ustedes van a poder dar cuenta de aquello que estudiaron. ¿Sí? Esto es algo que nos encontrábamos, que por ahí uno veía que había elementos que tenían adquiridos, pero al no estar puestos en cierta relación, no daban cuenta de que lo habían entendido. Podían ser repeticiones de frases, ¿sí? Repeticiones de frases o frases sin conectores, que lo vamos a trabajar, no dan cuenta de lo que ustedes quisieron decir, ¿sí? No dan cuenta de la comprensión de esos conceptos.
O sea, son como cuestiones que hacen a esa instancia de transmisión de aquello que ustedes estudiaron. Y esa fue como la dificultad que relevamos en los parciales y por eso pensamos en el armado de este taller. Tenemos los conectores, tenemos los signos de puntuación, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver como algunos ejemplos como el sentido, ¿sí? No solo el sentido, sino también qué es lo que uno, qué es lo que comanda si uno hace una cosa o no hace una cosa, tiene que ver con los signos de puntuación. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos rápido. Hola, ¿cómo les va? Soy Celeste Viñal. Bueno, ¿por qué nos interesa? Además traemos buenas noticias, digamos, además de que les va a ser súper útil para el parcial, les va a ser esto útil para ser psicólogos, porque el lenguaje tiene un poder. Tiene el poder de habilitar algunas cosas, obligarnos a decir las cosas de una determinada manera, tiene la capacidad de prohibirnos decir otras. No podemos decir yo vamos, ¿no? Por eso lo llevaba a Roland Barthes a decir que la gramática es fascista, porque impone, ¿no? Es un discurso de poder. El psicoanálisis, todo lo contrario, se ofrece como un discurso justamente de ningún apoderamiento. Pero tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de lenguaje, porque no va a ser lo mismo decir comamos niños que comamos niños, ¿no? La coma, decía Cortázar, es la puerta giratoria del pensamiento, ¿no? No es lo mismo si yo le digo a Nati, Nati no viene hoy, Marian, que si digo, Nati, Marian no viene hoy, ¿no? No, ahí cambié la frase, pero ustedes entienden, donde se pone la coma tiene el sujeto de la oración cambia. Entonces, no es lo mismo que digan no espere a no espere. De esa pausa puede depender una vida. No espere o no espere, ¿no? Ese signo de puntuación. Y para nosotros, al atender, nosotros que nuestra materialidad, la nada llamada materialité, porque mot en francés es palabra, ¿no? Nuestra materialidad para ser quienes queremos ser profesionalmente es la palabra, y entonces la tenemos que estudiar muy bien. Como escucharon sobre todo en los teóricos, Freud trabajó un montón, y lo vemos en los prácticos también. Freud trabajó un montón para hacer del aparato psíquico algo distinto de un arco reflejo, ¿no? No es un entra-sale, decía Silvia el otro día, no es un entra-sale. Entre el estímulo y la respuesta tenemos la caja negra. ¿Y qué nos interesa a nosotros como psicoanalistas? La caja negra. No tanto el estímulo o la respuesta, sino cómo llegar a la caja negra. Eso, que por ahí otras disciplinas no ponen el punto ni la atención. A nosotros nos interesa cómo acceder. Entonces, ya Freud nos lo dice en estos primeros textos que estamos recorriendo, que se trata de nexos lingüísticos, no de puentes lingüísticos, dice Freud. Entonces, para poder acceder a cómo nosotros trabajamos con la palabra, porque para hablar con el yo, digamos, ustedes ya a esta altura ya pueden entender que el yo es una entidad de desconocimiento, ¿no? Que el yo es un bobo que en general no sabe nada, que está avasallado por 8 millones de presiones y que en general no se entera de dónde se cocinan las cosas. Entonces, ¿cómo hacer con ese yo tan humilde, podríamos decir, dentro del aparato psíquico, ¿no? Con ese yo que desconoce, que no sabe nada, ¿cómo podemos acceder al inconsciente? Bueno, con las palabras, eso oído y visto, que de lo que habla Freud, se traduce para nosotros en un tratamiento en palabras. Entonces vamos a tener que trabajar con cosas muy puntuales del texto de un paciente. No podemos trabajar con una conversación, con una charla, desde el sentido común, porque para eso no le paga a nadie, charla con sus amigos, que son también muy inteligentes, o con su familia, que lo quiere mucho. Digamos, a nosotros nos pagan por una tarea profesional. Entonces, ¿cómo llamamos a esto? Interpretación.
En el análisis no se trata solo de escuchar. Escuchar está muy bien y ya Freud ha difundido suficientemente en la humanidad que hablar hace bien, ¿no? Pero no es solamente, ya lo saben ustedes también a esta altura, que el proceso de catarsis no funciona exclusivamente para curar absolutamente nada o para cambiar una forma de vida. Con lo cual, en un análisis no solamente está el hablar del paciente, sino está qué es lo que el analista, dónde el analista va a intervenir. Y esto se llama interpretación. Y la interpretación, como decía Nati, es un resultado de una operación de lectura, que es la que hace el analista, y una operación de escritura, que es la que después va a hacer el paciente. El paciente va a decir lo que quiera, va a asociar libremente, va a poder decir lo que se le venga a la cabeza. El que va a subrayar, el que va a ser el editor del paciente, el que va a poner el punto, la coma y todo esto que vamos a estar viendo hoy, es el analista. Entonces, algo se va a fijar, algo va a ser distinto, algo tiene que cambiar en su manera de vivir, de entender el mundo, de su sufrimiento. Por ejemplo, Lacan utilizaba una forma de intervención que es el corte de sesión, ¿no? Entonces, cuando el inconsciente se manifestaba, para poner un subrayado allí, para que no todo valga lo mismo, por eso la sesión también para Lacan es, no tiene un tiempo predeterminado, porque entonces digo lo que quiero, ¿no? Digo lo que quiero durante un montón de tiempo, y se va diluyendo. Luego cuando charlamos con un amigo, si tenemos media horita para tomar un café, por ahí decimos algo que queremos decir, y por ahí si tenemos toda la tarde, dije, no, nos vamos y che, no hablamos de tal cosa. No, se pierde, hay algo que en el humano claramente hace que el lenguaje sea metonímico, que se desplace y nos perdamos. Entonces, el corte de sesión, por ejemplo, para Lacan, es un punto final. Después vamos a ver los signos de puntuación específicamente, gramaticalmente, pero por ejemplo es el punto final de esa sesión. No, ahí el analista pone un punto, acá nos tenemos que detener. Entonces, por retroacción, que ya ustedes saben lo que es la retroacción, por retroacción, lo que dije, sí me cortó la sesión ahí, me quedo pensando que me dijo, que en realidad ¿qué dije? Él no dijo nada, por ahí, o ella me cortó la sesión, pero por retroacción me quedo pensando, ¿qué dije importante como para que me haya cortado la sesión? ¿No? Ahí vemos cómo la puntuación cambia. También hay algo que se llama interpretación apofántica. ¿Qué es esto? Lo toma de Aristóteles. Yo se los digo no para complicarles la vida, sino para mostrarles que hay un horizonte de conocimiento que los está esperando, que es alucinante, que les va a llevar toda la vida. Bueno, Lacan toma de Aristóteles esto de lo apofántico, que es lo asertivo. Es una frase que no deja dudas, ¿no? Esto es otra de las cuestiones que vemos en los parciales. Esos conectores que hacen que no sabemos si el alumno está firmando esa oración, si la está dudando, si la está poniendo por las dudas. Bueno, tratemos de ser asertivos en el parcial. Poner, quiero decir esto, ¿no? Esa asertividad es algo que después va a ser una de las herramientas del analista. La interpretación, el psicoanálisis busca el equívoco. Esto también lo vamos a ver con los signos de puntuación, cómo cambia, decía Nati recién, cómo cambia el sentido. Busca el equívoco, ¿por qué? Porque el yo no sabe nada, el yo no entiende, el yo sabe un cachito así del iceberg y lo que está debajo no tiene nada válida idea. Entonces queremos tratar de que el yo encuentre los caminos para poder decir algo que no sea de la conciencia y lo tratamos de encontrar en el equívoco. ¿Por qué? Porque va a hacer surgir algo nuevo de la puntuación y porque va a hacer surgir algo nuevo en el paciente. Por supuesto que estamos hablando de la neurosis, ¿no? Donde en general nos cantamos siempre la misma cancioncita. Entonces la cuestión con la puntuación dentro del análisis va a ser, les traje ejemplos de interpretación homofónica, que es esta una de las formas del equívoco, ¿no? La homofonía, o sea, homo y fonos, o sea que suena igual, pero se escribe distinto. Son palabras que suenan igual y se escriben distinto. Nati me pidió que trajera ejemplos, traje el ejemplo de Susan Hommel, ¿no? O Susan Hommel, como le dicen en Francia, que es una alemana que había estado en la Segunda Guerra, judía, que había sido perseguida, y en una sesión le está diciendo a Lacan que está desesperada, porque todas las mañanas se despierta a las 5 de la mañana, porque era el horario donde su edificio llegaban los de la Gestapo a buscar los judíos. Y rápidamente ella cuenta, lo tienen en internet, está la señora anciana contando esto, que rápidamente Lacan se para y le toca la cara, ¿no? En francés
Eso es gestapo, un gesto en la piel, ¿no? Y entonces la palabra gestapo, o gestapo, cambia absolutamente el sentido de toda una orientación. No pone sobre el horror otra cosa, cambia ese sentido del horror que le generaba el insomnio. Hay un analista también que, contando su análisis, decía, él decía entonces, me tuvieron asco, ¿no? Oski Ventura. Bueno, entonces me tuvieron asco. Y el analista le dice, entonces me tuvieron asco. Y le manifiesta una posición subjetiva de la que él no estaba enterado hasta el momento que dijo eso. No es el lector, es el analista. El analista es el que lee eso. Dice, Freud hace que los sujetos repasen su lección en su gramática, dice la carta, ¿no? Repasen su lección en su propia gramática. Hay que hablar con las leyes gramaticales de nuestro inconsciente. Hay que tratar de llegar a ese lenguaje de nuestro propio inconsciente. Otra de las formas que podemos encontrar de la cuestión del equívoco es la plurisemia, ¿no? Algo, la pluri o polisemia, es una palabra que significa muchas cosas. Entonces en el análisis podemos jugar con eso. Cuando alguien dice banco, nosotros podemos equivocarle eso con desde una entidad financiera, un asiento, un grupo de peces, o que lo sostiene, o que no lo sostiene, no lo banco, ¿no? Banco, entonces, si el paciente va en el ritmo de su yo para hablar del banco como entidad financiera, nosotros, por algo de alguna resonancia de la lógica del caso, lo llevamos al grupo de peces, a banco, ¿no? Entonces eso va desplazando el sentido y con esas palabras intentamos tocar eso que no se toca. Por eso, este taller, además, como lo vienen haciendo las chicas desde hace 15 años, desde hace 15 años, les facilita, no solamente, piensen en eso, no solamente les facilita la escritura académica, que es muy importante para esta materia y para cualquier otra, sino además les empieza a dar herramientas para lo que va a ser dentro de unos años la profesión y la práctica profesional para ustedes. Bueno, quiero que es más que interesante, ¿no? Efectivamente, cómo poder pensar la cuestión en relación al lenguaje y también en relación a la escritura. Y cómo se modifica, justamente, se puede modificar el curso de una interpretación como esta en relación a Gestapo, ¿sí? De un padecimiento repetido a partir de una puntuación diferente. Eso en uno de los aspectos. Y en el otro tenemos esto, que es lo que ustedes tienen que dar cuenta mientras están haciendo todo este camino de formación en este momento. Entonces, para eso vamos a introducirnos ya en lo que tiene que ver con la operación de lectura. En principio hay ciertos elementos que siempre tienen que tener en cuenta. Es en qué materia están, ¿sí? Hay que contextualizar. Siempre se va a tratar de contextualizar. ¿Sí? Hay que localizar el texto. Nosotros decimos, particularmente con Freud, ¿qué es lo que tenemos? Ustedes tienen 4 tipos de textos distintos, ¿sí? Entonces, son cuestiones que uno tiene que poder ubicar de qué se trata. ¿Por qué? Porque nos permiten ordenar lo que tiene que ver con el paratexto, ¿sí? Son preguntas que uno tiene que hacerse para poder introducir en el texto. Por ejemplo, ustedes tienen manuscritos, cartas, conferencias y artículos. ¿Sí? Cada uno tiene una lógica distinta y una situación comunicacional diferente. En las cartas, el estilo de las cartas, justamente, ¿cuál era? Más informal, comunicarse con otro, pero fundamentalmente lo que nosotros encontramos y como lo venimos trabajando tiene que ver con esa dimensión de autoanálisis, donde Freud lo que planteaba justamente eran aquellas cuestiones
más del orden de ciertas comunicaciones más privadas y a la vez anticipaciones con respecto a lo que él venía pensando sobre la clínica, ¿sí? Tenemos esas dos dimensiones, la dimensión como más personal en relación a Freud, que era lo que le estaba pasando, como por ejemplo lo que ustedes trabajaron hace poquito con respecto a sueños, ¿sí? La interpretación de los sueños como el trabajo de duelo de Freud por la muerte del padre, ¿sí? Todas esas dimensiones, la cuestión en relación al Edipo y cómo él va, desde lo más íntimo nos revela, cómo él va ubicando y preguntándose ciertas cuestiones en relación a la praxis, que lo van a llevar a modificaciones en su teoría, ¿sí? Esa es la lógica, por eso encontramos tantas anticipaciones de lo que después vamos a encontrar en artículos publicados y dados en divulgación científica. Después tenemos los manuscritos, ¿sí? Los manuscritos son los borradores de los artículos que Freud va a dar a publicidad. Hay que contextualizar a Freud y más que nada en todos estos primeros momentos, ¿sí? Freud era médico, estaba inventando el psicoanálisis y él quería formar parte y ser admitido por la comunidad científica. Entonces aquello que él vaya a presentar a la comunidad científica tenía que tener, vamos a ver qué tipos de textos son, tenía que efectivamente dar razones y fundamentos de la importancia que tenía lo que él estaba dando, ¿sí? De que había un problema, que ese problema había que trabajarlo, que no se estaba dando cuenta de ese problema y también cuál era entonces su posición, su hipótesis en relación a la respuesta, ¿sí? Y para eso la tenía que fundamentar de la forma menos objetable posible cuando se daba divulgación. Entonces encontramos en los manuscritos, que son borradores previos a los artículos de divulgación científica, por ahí ciertos elementos anticipatorios que después no aparecen directamente en los artículos. Uno de los ejemplos más claros que ustedes tienen es manuscrito K y nuevas puntualizaciones, ¿sí? Ahí tiene un ejemplo claro de lo que es manuscrito K como el borrador previo a la publicación de nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Ahí nosotros destacamos varios elementos en el manuscrito que están en la base de lo que él después planteó en nuevas puntualizaciones, pero la fuente independiente de desprendimiento de displacer como tal está enunciada en el manuscrito. Como la existencia de esa fuente no está todavía fundamentada en las neuropsicosis de defensa. Por supuesto que está en la base de todo lo que él desarrolla, pero había ciertos elementos para él que necesitaba, ¿sí?, ubicar con ejemplos en un constructo teórico más con menos posibilidades de refutación y por eso no lo presenta directamente en el artículo que da divulgación científica. Digo, porque esas son las líneas donde uno cómo entra el texto. Eso tiene que ver justamente con estos elementos. El contexto, para qué, para quién, para quiénes son los interlocutores, ¿sí? Teníamos en la correspondencia please, en el horizonte de los manuscritos está la comunidad científica y directamente en los artículos está fuertemente la comunidad científica. Podemos decir que en los borradores está un poco los avances de lo que él va haciendo con esa orientación de divulgación. Y después tenemos las conferencias, ¿sí? Las conferencias son otro tipo de textos freudianos con los que nosotros nos encontramos. Y las conferencias están dirigidas a un público más amplio, no la comunidad científica, ¿sí? Por eso tienen otro estilo, tienen un estilo coloquial y también dan cuenta de la presentación de un tema en general, después del desarrollo de los artículos, ¿sí? Presenta el tema. Ustedes lo trabajaron, por ejemplo, con las conferencias sobre sueños. Las 7, 9 y 11 en prácticos, ¿sí? Esas conferencias presentan toda la temática de sueños de una forma que sea accesible para todo público. Entonces, es fundamental, y lo vamos a ver más en estos primeros textos de Freud, de qué tipo de texto estamos hablando. Ahora vamos a tomar como algunos ejemplos, ¿sí? De a quién, el por qué, para qué escribe, a quiénes son los interlocutores. Estos propios de la comunidad científica, uno de los primeros textos que ustedes vieron,
en prácticos, la sexualidad y la etiología de las neurosis, por ejemplo, ¿sí? Ahí vamos a ver toda la cantidad de recursos, que ustedes ténganlo en el horizonte ahora que vemos el tipo de texto argumentativo, ténganlo ahí como presente para poder ubicar todos los recursos en función de convencer, digamos, de persuadir que Freud está introduciendo algo nuevo en la comunidad científica, ¿sí? Y utiliza diferentes estrategias argumentativas, se llaman, diferentes estrategias argumentativas que apuntan a ese convencimiento, ¿sí? Las vamos a desplegar un poco. Entonces, vamos a ver también los tipos de textos. Hay dos tipos de textos, fundamentalmente, los textos argumentativos, estos primeros textos freudianos están enmarcados en esa orientación, y los textos expositivos, ¿sí? Vamos a ver las diferencias ahora un poco más, esta es la presentación, pero también es importante poder ubicar de qué tipo de texto, a qué tipo de texto vamos a abordar para la operación de lectura, ¿sí? Y de estudio. ¿Qué tipo de texto vamos a abordar? ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver ordenar un mapa mental para tratar de ubicar cuáles son los puntos centrales. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces en Freud? Él desarrolla una cosa y si uno marca, ahí ni bien hace la primera lectura, marca, y después dice, pero esto no es así. Ya manché todo, toda la fotocopia, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente se trata de un texto argumentativo. Entonces él después encima presenta posibles objeciones. Me podrán decir esto, fundado en esto, y si uno sigue subrayando, se queda todo marcado, y después se pierde lo importante para finalmente el decir, pero esto no es así por tales y tales cuestiones. Bueno, eso es una estrategia argumentativa, por ejemplo, ¿sí? Refutaciones, argumentos de las refutaciones y contrarrefutaciones. Son diferentes estrategias que dan cuenta del tipo de texto. Entonces, poder ubicar nunca es un texto, generalmente nunca es puro argumentativo, puro explicativo, pero sí ubicar la secuencia que vamos a trabajar ahora es lo que permite decir de qué estilo de texto estamos hablando, ¿sí? Siempre se utilizan recursos de ambos, pero hay algo que ordena la lógica del texto y que va a tener que ver con esa secuencia, ¿sí? El orden en que se presentan el tema, el problema, lo vamos a ir desarrollando. Bueno, cuando ustedes, primero, para poder estudiar, como acabamos de ver, no se trata de en la primera lectura marcar todo, ¿sí? Justamente, porque si no les queda todo manchado, y más con los textos de Freud. Hay una primera lectura que les permite a ustedes esa idea de qué es de lo que está hablando, ¿sí? Y qué es lo que va a fundamentar y de qué tipo de texto se trata. En estos elementos que son centrales justamente para poder estudiar, tenemos por ejemplo el título, ¿sí? Los títulos en Freud son fundamentales. ¿Por qué? Porque el título en Freud da cuenta de cuál es la hipótesis que él va a estar sosteniendo. El mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los mecanismos de los mecanismos? Sí, pero lo que nos está diciendo, su hipótesis, lo que él está presentando, es que los fenómenos histéricos poseen un mecanismo psíquico. Eso fue lo nuevo que Freud introdujo, ¿sí? No eran simuladoras, sino que los fenómenos histéricos respondían a un mecanismo psíquico. Ven como ya, digamos, el título nos orienta y nos ordena la hipótesis fundamental de lo que está planteando. La sexualidad y la etiología de las neurosis, ¿sí? Él lo que está introduciendo en el campo científico es que en la etiología, o sea, en la causa de todas las neurosis está la sexualidad. Entonces es muy importante leer los títulos, ¿sí? Orientan cuál es la hipótesis fundamental freudiana que va a desarrollar y argumentar en ese tipo de temas.
Los subtítulos también nos ordenan la lectura, ¿sí? Orientan, esto no solo digamos en los textos reales, pero donde tenemos subtítulos también van haciendo como un esquema de relaciones. Porque vamos a ver en este trabajo de hoy que estos dos tipos de texto también nos ponemos en juego en la lectura. Tenemos la operación de lectura que nos permite poder arribar a una lógica de ordenamiento y poder relevar la idea principal, cuál es la justificación o argumento que sostiene eso, poder ubicar las palabras clave que encierran esa idea principal, para después poder armar un mapa conceptual o un mapa de relaciones de esas ideas, o hacer un resumen, lo que después cada uno sea el estilo de cada uno, ¿sí? Eso ya va a lo que a uno le sirve. Yo particularmente, resumen no, para mí siempre fue, digamos, como esquemas, mapas conceptuales, esquemas de relaciones, porque tiene que ver con, eso sí, con el estilo de cada uno, lo que a cada uno le sirve. Y eso también es algo del orden del encuentro y de la práctica para ustedes, ¿sí? Individual. Las notas al pie también son elementos fundamentales a tomar en cuenta. Ustedes lo habrán visto en todo lo que venimos trabajando hasta ahora, la importancia que le damos a esas notas al pie, ¿sí? Que dan cuenta de ciertas aclaraciones, ampliaciones, fundamentaciones de algo de lo que Freud está planteando ahí, ¿sí? Bueno, primera lectura para poder relevar de qué texto se trata, para poder orientarnos sobre qué es lo que vamos a buscar en el texto, ¿sí? En una segunda lectura, efectivamente, ahí es donde vamos a ir ubicando estos elementos. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el argumento que justifique esa idea? ¿Por qué? Porque si ustedes le piden fundamente en una pregunta de parcial determinada idea, ustedes tienen que fundamentar no desde su opinión, ¿sí? Esto es clave. Nadie pide opinión en un parcial, a menos que le diga opine, ¿sí? Cosa que no sucede nunca en un parcial, ¿sí? Tal vez en otro tipo de texto sí se le pide una cuestión más personal, pero en un parcial nunca se les va a pedir opinión. Si ustedes quieren opinar es en otro momento, no en el momento de un parcial, ¿sí? En el parcial lo que se le pide, cuando se pide el fundamento, los argumentos son los argumentos del autor que justifican esa idea. Entonces, por eso es importante también poder ubicar cuáles son los argumentos que sostienen, qué es lo que está en la base que sostiene esa hipótesis, ese desarrollo, esa idea, ese planteo, ese concepto también. Decíamos, en esa segunda operación de lectura, ustedes van a ir destacando estas cuestiones. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la justificación? Pueden ubicar palabras clave en cada párrafo, ¿sí? Sirve hacer un corte, una expansión en cada párrafo, porque los párrafos, que es donde hay varias oraciones, que dan cuenta de una unidad temática. En general, esa es la lógica de los párrafos. Entonces, la lectura nunca es por una oración, la lectura es siempre por párrafo, ¿sí? Porque a ustedes ahí ya les va a dar esa idea, cuando ya saben de qué tipo de texto se trata. Estas palabras clave, que se arma una relación con esas palabras de enlace, ¿sí? Para armar un esquema de relaciones, les decía. Y después hará cada uno un resumen, lo que le resulte más conveniente, conforme al estilo de cada uno. Generalmente esas palabras claves son algunos verbos, digamos, lo que a cada uno le sirva en ese sentido, no hay como lógica. Con esto, en cada párrafo, ¿sí? Se va a poder armar el estilo de resumen o lo que sea que ustedes les sirva. Y una tercera lectura tiene que ver con la operación, fundamentalmente en relación al estudio, cierto afianzamiento de aquello que ustedes trabajaron. ¿Por qué? Porque no es un solo texto. Si fuera un solo texto es más sencillo, como tienen toda una serie de textos, también resignifica, que es lo que ustedes
podrán ir notando, resignifica a partir del avance de los contenidos que vamos viendo, ¿sí? Hay ciertas relaciones entre los textos y el armado de la teoría que nosotros tenemos en teórico, práctico y seminario, no son materias separadas, sino que cada uno de esos espacios está orientado para justamente poder ir afianzando lo que es la construcción de la doctrina freudiana. Entonces, en el recorrido que ustedes hacen, también a ustedes les va a servir de poder relacionar los diferentes textos de los espacios. Y aparte van a tener preguntas de relación, también en el parcial. Puntualmente, sí, en forma más directa, también hay preguntas de relación. En el parcial ustedes tienen una pregunta de práctico, una de seminario, una de teórico y una de relación entre espacios, ¿sí? Tiene que ver con esto. Por eso no es una sola lectura, sino que para poder estudiar es necesario 3, como mínimo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Okay. Me había quedado acá abajo. Vamos a presentar entonces estos tipos de textos, ¿sí? Estos tipos de textos son los textos explicativos y los textos argumentativos que recién hablábamos. ¿Qué le pregunto al texto? ¿Sí? Hay ciertas formas que son particulares para poder reconocer también, más allá de la secuencia. A ver, los textos explicativos dan cuenta de lo que algo es, responden a esa pregunta. Entonces nosotros, para poder después entrar, es de qué habla, qué es lo que dice, tiene una particularidad, intenta mostrar objetividad, ¿sí? Intenta mostrar objetividad, entonces lo que se elimina de ahí es el enunciador, porque muestra el concepto, la cosa en sí. ¿Cómo se elimina el enunciador? Mediante diferentes recursos también. Hablar en tercera persona, por ejemplo, ¿sí? En impersonal, en plural, nosotros, ¿sí? Hay algo donde él se corre de esa enunciación. ¿Por qué? Porque intenta mostrar objetividad y dar cuenta de cómo la cosa es. El modo indicativo, generalmente en tiempo presente, el modo indicativo tiene que ver justamente con aseverar algo, ¿sí? Lo asertivo. Sueño es un acto psíquico de pleno derecho, por ejemplo. Con el ejercicio después. Perdón, borren eso. No espoleamos. Les decía efectivamente que responden, para ponerlo en oposición con el texto argumentativo, les decía, intenta persuadir mediante estrategias, parte de un problema, un tema, lo que recién planteábamos, y la relevancia de ocuparse de eso. Por ejemplo, en el texto de la sexualidad y la teología de las neurosis, cuando Freud ubica la distinción o, digamos, sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia, ¿sí? Justamente lo que Freud plantea es que hay algo de cómo estaba conceptualizada y tratada en ese momento que no era eficaz, ¿sí? Entonces hay un problema que hay que abordar. ¿Por qué no era eficaz? Es lo que él va a dar cuenta, ¿sí? Y da determinadas razones para poder justificar la hipótesis que él está planteando. Entonces, ubica un problema, genera una pregunta, ¿sí? ¿Por qué la persona cuando volvía del sanatorio de Aguas volvía a tener los mismos síntomas, por ejemplo? ¿Sí? Plantea su hipótesis y después da las argumentaciones en relación a utilizar estos, dar cuenta de por qué su respuesta es válida, ¿sí?
Esas son las estrategias argumentativas que utiliza. ¿Dan cuenta de por qué? Sí. No, pensé que no sabía decir el archivo correcto. Dan cuenta de efectivamente cuáles son los argumentos que sostienen y fundamentan la veracidad de esa hipótesis. ¿Sí? Podríamos hacer un análisis de ese texto que es como sigue al pie de la letra lo que es un texto argumentativo, pero bueno, la idea es poder abarcar varias cuestiones para después arribar efectivamente a una conclusión. ¿Sí? En cambio, la estructura, la secuencia, es decir, el orden en que está planteado el texto explicativo, es un marco, ¿sí? Un marco teórico de qué es lo que se va a hablar, explicita el tema, da las explicaciones, porque tiene justamente este formato de explicar, dar cuenta de cómo algo es, ¿sí? Mediante determinados recursos, define, ejemplifica, describe, utiliza analogías, narra en una sucesión temporal de cómo fueron produciéndose, digamos, esos hechos, ¿sí? Plantea cómo la cosa es. Siempre esto que les decía, se pueden utilizar en un texto diferentes estilos, pero a nivel de recurso. La secuencia es lo que va a dar cuenta de qué tipo de texto estamos encarando, ¿sí? Siempre hay explicaciones también dentro de un texto argumentativo, como también hay argumentaciones dentro de un texto explicativo. Pero lo que nos marca qué tipo de texto es tiene que ver con la secuencia. ¿Sí? Estrategias argumentativas, ¿sí? Tenemos varias. Experiencia, por ejemplo, cuando Freud dice, por el estudio de más de 200 casos, ¿sí? Eso es una estrategia argumentativa, lo está fundando en una experiencia, en un número válido donde él relevó esa información. Definiciones argumentativas, que son las que establecen el significado de los conceptos, ¿sí? ¿A qué llama Freud sueño? ¿Qué es sueño para Freud? ¿Sí? Porque sueño en sí es una palabra que existía en el mundo en el cual él estaba desarrollándose. Ahora, ¿qué es sueño para Freud? No es lo mismo de lo que es sueño para la gente en ese momento. ¿Sí? Sí. Disculpe, ¿puede bajar un poco el documento? Sí. ¿Ahí? Gracias. De nada. Razonamiento, que es esta idea principal, ¿sí? Que se enuncia explícitamente y argumenta el razonamiento, ¿sí? Cuando nosotros decimos, si ustedes lo van viendo, cómo él va armando esa lógica, ¿sí? Un argumento deductivo en relación a la lógica de cómo lo va planteando. El texto argumentativo te lleva a convencer de que efectivamente eso es así como él lo está diciendo, ¿sí? Esa hipótesis que está planteada está sostenida en todos estos elementos. Pregunta también es otro de los recursos. Aparece una pregunta en el medio del texto y él mismo da la respuesta, ¿sí? Cita de autoridad es referirse a otras disciplinas u otros autores que ya están reconocidos y validados científicamente y que han planteado algo en lo cual estamos de acuerdo. La neuropsicosis de defensa, ¿sí? Cuando ahí plantea al principio que en la histeria la escisión de la conciencia ya es algo probado. Ahora, después lo que hay que ver es cuál es el origen de esa escisión, ¿sí? Y ahí son las distinciones, ¿sí? Son ejemplos en relación a esto. Inclusión de otras voces, de datos, bueno, es bastante claro. Cuando se introduce, digamos, se citan otras referencias de algo que va en ese mismo sentido, de lo que él está planteando como su hipótesis, su respuesta. Comparación, una idea con algo
ya que uno dé por sentado, ¿sí? Muchas veces, bueno, Freud utiliza también algo del saber popular en relación a los profanos, tanto con respecto a la sexualidad como con respecto a que los sueños poseen un sentido. Ejemplificación, dar ejemplos, ¿sí? Para ilustrar esa idea. Analogía. Analogía es que se utiliza algo que ya está probado en otra disciplina y se lo aplica a este. Ejemplo, cuando Freud plantea en las neuropsicosis de defensa esta hipótesis de base, parte de la hipótesis auxiliar, debemos distinguir un monto de afecto, suma de excitación, que tiene la posibilidad de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, que se funde como las huellas némicas, como lo hace una corriente eléctrica por la superficie de los cuerpos, ¿sí? Ahí tenemos una analogía, como lo hace la corriente eléctrica por la superficie de los cuerpos, ¿sí? Algo que ya está probado en otra disciplina y a lo cual se retorna. Refutación, contraargumentación y refutación de la contraargumentación. Esto que habíamos hablado hace un ratito, ¿sí? Me podrán objetar que los primeros textos de Freud están llenos de esto, ¿sí? Porque sostienen tal cosa, sin embargo, y ahí vienen no solo los argumentos, sino también cómo lo sostiene siempre, en general, por la clínica y por la eficacia. Estos primeros textos de Freud están ordenados para poder fundar esto que él está tratando de introducir en el método científico por una lógica que está en juego a nivel de poder ubicar la etiología, ¿sí? Para poder dar cuenta de cuál es el método apropiado para trabajar y así lograr eficacia terapéutica, ¿sí? Esa lógica es la que Freud utiliza para introducir esa novedad y ese discurso subversivo. Bueno, vamos hasta acá. Pasamos a la operación de escritura, perdón. Ahí vamos a ver un poco más en detalle los textos expositivos, que son los textos que ustedes tienen que producir en los pacientes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, la idea es poder iniciar un trabajo en relación ahora a la escritura, ¿no? Digo, podemos ubicar cómo Nati desarrolló los textos argumentativos, que tienen la forma de texto que Freud construyó para poder sostener sus hipótesis e ir construyendo su doctrina, con un montón de vueltas, de elementos, de argucias, de argumentaciones, contraargumentaciones, todo esto, ¿no? Como para darles a ustedes las claves para que puedan ustedes ir a leer allí lo que Freud está intentando sostener, ¿no? Bueno, ahora, con todo esto que ustedes leyeron, resumieron, armaron, construyeron, nos tenemos que poner a escribir, ¿no? Tenemos toda esta operación de lectura, de estudio y demás, y ahora, bueno, es la hora de la verdad, nos tenemos que poner a escribir. Así que para salir de esa posición de lectura, nos vamos a poner a escribir. Vamos a hacer un ejercicio. En principio les voy a pedir a ustedes que escriban en un minuto, ¿sí? Un minuto, Así lo vamos a hacer así rapidito. Un minuto, escriban qué es para ustedes un sueño. Un minuto. Ya, cada uno. Ahora.
Bueno, ¿estamos? Hasta ahí, hasta donde hayan llegado. ¿Sí? Era ponerlos a escribir. Punto y aparte. Y ahora les voy a hacer otra pregunta diferente. Y es, ¿qué es un sueño para Freud? O sea, ubique 2 o 3 frases de Freud para poder luego desarrollar qué es un sueño para Freud. Un minuto, Es para él. Bueno, estamos. A ver, ¿alguien que quiera contar con qué se encontró? ¿Qué le pareció? ¿Alguno? No es parcial, chicos. Sí, Es otra cosa. ¿Qué les pareció la experiencia de tener que escribir algo que ustedes creen? O sea, que se abre todo un universo, que es el universo propio, ¿sí? Para poder escribir. Y por otro lado, una consigna que los conduce de alguna manera a poder ubicar qué es lo que otro desarrolló. Al principio, con la primera pregunta, escribí según Freud, todo lo que ya acá con el nombre de Freud, en la primera se contestaba. Ah, ustedes dicen que están recontra tomados por lo que Freud les dijo. No sé. Ya les dijo de lo que era un sueño. Es buenísimo. ¿Alguien pudo escribir lo que para cada uno, para lo que a cada uno le significaba un sueño? Después. ¡Wow! Yo también te puse después. Yo creo que es bastante mío más que eso. Bueno, es interesante cómo de alguna manera, ¿sí? Ustedes al encontrarse con un conocimiento que están recibiendo desde hace un mes, que los ordena en torno a lo que Freud desarrolló conceptualmente, de repente quedan tomados por eso, ¿no? Digo, es interesante la operación que ubicaba Celeste inicialmente de qué es lo que el yo puede decir, ¿no? Lo dejo como pregunta, digo, en relación a lo que ustedes pueden decir y a lo que ustedes pueden tomar que otro dice. Es una operación diferente. Digo, y el parcial, digo, como texto académico, implica formalmente que ustedes puedan redactar lo que Freud dijo, ¿sí? Lo que Freud construyó. Entonces, para poder hacer eso tenemos el formato, un formato que les traemos para recordarlo, seguramente lo han visto en el secundario, en otros lugares, pero son los textos expositivos, ¿no? Un parcial, la respuesta de un parcial es un texto expositivo. Y los textos expositivos, ¿sí? No son textos donde el que los realiza está absolutamente presente. O sea, el yo no está allí. O intenta no estar. No lo puede. Nunca puede del todo, ¿no? Pero de alguna manera ahí hay un decir que es referencial. ¿Sí? Por eso se habla en tercera persona, ¿no? El tiempo es presente, requiere de una organización diferente el texto, ¿sí? Y busca sobre todo la objetividad, ¿no? No hay emociones, no hay opiniones, ¿sí? Y, como les decía, las características van a tener que ver con esta organización,
Necesitamos organizar ese texto para poder volcar en ese texto de manera organizada todo lo que fuimos adquiriendo. Entonces, una clave, no nos enrosquemos. Freud argumenta, contraargumenta, va, viene, hace un ping-pong. Nosotros no tenemos que hacer eso en el parcial. En el parcial, oraciones breves, concisas, ¿sí? Claras. Nati tomó algo del orden de subrayar las palabras claves. ¿Qué son para nosotros las palabras claves? Los conceptos propios de la disciplina que Freud va construyendo. ¿No? Defensa. No es lo mismo decir defensa que decir otra palabra. ¿No? Digo, represión, representación psíquica, inconsciente. Vamos a tomar algunos conceptos que Freud va desarrollando. La primera tópica freudiana, el aparato psíquico, ¿no? Son todas palabras claves. La neurosis, la etiología, la sexualidad, ¿no? Son todas palabras con las que nos vamos encontrando y que Freud va armando doctrina a partir de la construcción, ¿no? De esas palabras, de la definición, ¿sí? Y hay algo de lo que se trata fundamentalmente un texto expositivo, y es conducirnos hacia una definición, a la definición de un problema. Y ese problema, ¿sí?, está ubicado en la consigna. Vamos a trabajar diferentes formatos de consignas de escritura. Entonces, la consigna nos va a conducir de algún modo a poder ubicar cuál es el problema. Nati ya había ubicado en los textos expositivos los 4 puntos. No podemos decir que inicialmente hay un marco que habla del contexto, ¿sí? Un marco que habla del contexto. Luego hay una presentación del problema, ¿sí?, donde se define de alguna manera el problema, y luego hay un desarrollo. El desarrollo que va a ser de acuerdo a lo que se les pida, la consigna. Y por último, una conclusión, ¿no? Podemos decir que esa secuencia ordena los pasos por los que hay que construir un texto expositivo o la respuesta a un parcial, en este caso. ¿No? Entonces, sí. ¿Se refiere a que subrayar o tenemos que definirlas cerrado? Cuando yo digo subrayar las palabras, estoy hablando de la operación que ustedes van a hacer cuando lean el texto. Ahora, esas palabras claves las tienen que tomar, las tienen que aprender para luego después utilizarlas en el momento de la escritura. Hay algo que es importante, lo que estás diciendo, y es, no hace falta definir cada una de las palabras, pero cuando uno realiza un texto, una respuesta de parcial, tiene que partir de una hipótesis. Y es que la persona que va a leer esa respuesta no sabe. No tengo que dar por supuesto todo, ¿no? No es que va a leer la profe, el profe, y como sabe, no hace falta que se lo escriba, porque total ya lo sabe. No. Digo, ustedes cuando hacen el recorrido, ¿sí?, de la respuesta, tienen que intentar poder dar cuenta de los conceptos y ubicar las definiciones, ¿sí? Es importante partir de esa premisa, es como una premisa fundamental. O sea, que el texto expositivo habla precisamente de la necesidad de ser objetivos y de transmitir al otro, ¿no?, a lo que ustedes aprendieron, y que partan de esa suposición, ¿no?, de que el otro no sabe. Cualquier
cuestiones claves también, digo, un texto expositivo se realiza en presente del indicativo, ¿sí? En tercera persona, estoy hablando de lo que Freud dijo, ¿sí? De modo impersonal. Entonces podemos ubicar diferentes etapas, ¿no? Hay una etapa pretextual, ¿sí? En donde ustedes van a ordenar, digo, a partir de la consigna, qué es lo que van a decir, van a ubicar, ¿sí? lo que la consigna les solicita, ¿sí? El tema, el concepto, ¿sí? El modo, o sea, pueden hacer un esbozo, en el parcial pueden tener una hojita aparte para poder ordenar las respuestas, o sea, hay una etapa pretextual, o sea, no es que leo y me pongo a escribir todo lo que sé, no, es necesario ordenar la información que tengo de alguna manera para poder realizarlo. Y luego, la etapa textual, ¿sí? Va a ser la etapa de la escritura, el momento de la escritura. Yo ya les di recién cuáles son las secuencias, ¿no? Digo, para poder pensarlo en un ordenamiento de párrafos, ¿no? Marco, presentación, marco que es el contexto, presentación del tema, el desarrollo y la conclusión. Y ahora vamos a pensar en cómo, con qué recursos vamos a llevar eso adelante. Y para eso vamos a trabajar dos nociones que tienen que ver con el armado de los textos, que son la coherencia y la cohesión en los textos expositivos. Porque es importante, como les decía, poder organizar la información para poder pasar esa información al otro. Entonces necesitamos, una vez que tenemos ese mapa conceptual, ¿sí? Poder pensar en el cómo, ¿sí? Entonces, la coherencia va a hablar de esta secuencia. O sea, yo no puedo arrancar por el desarrollo y presentar el tema al final, ¿no? Para poder darle coherencia al texto, tengo que respetar de algún modo esta secuencia. O sea, la coherencia depende de la organización de estas partes del texto. ¿Sí? O sea, poder presentarlo, digo, en el primer párrafo quizás ubicar lo que, digo, cuál es el texto de base del cual me voy a parar para poder escribir. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar en la segunda parte de la conferencia 16, ¿sí? Ubicar, digo, que es una conferencia, ubicar quizás el año, digo, cuál es el tema principal, ¿sí? Sobre el cual luego vamos a hacer el desarrollo. Entonces, por un lado tenemos la coherencia y por el otro lado tenemos la cohesión. La cohesión depende del modo en el que estructuremos la propia. Cada uno tiene un estilo, ¿no?, de escritura propio. Y claramente eso va a estar en el texto y está bueno que esté en el texto, y así como está bueno que esté en las palabras claves. Eso no va a dejar de estar allí. Pero es importante poder pensar en ese estilo propio de cada uno, qué elementos van a hacer, van a tomar ustedes para poder armar un texto cohesionado, organizado, construyendo un sentido, ¿no? Entonces, para esto hay ciertos recursos que están ya delimitados, ¿sí? Una es las referencias, o sea, el uso de pronombres, que es básico, pero hace que quizás, no repitamos 55 millones de veces en el texto la palabra
citemos a Freud, ¿no? Porque Freud, porque el autor, ¿no? Él. Las elipsis son las omisiones en el texto, o sea, cuando nosotros ya ubicamos algo, por ahí nos podemos referenciar a eso y no volver a repetirlo. Y no volver a repetirlo, ¿sí? O sea, son escansiones en el texto, ¿sí? Quizás son omisiones para no ser redundantes, o sea, evita la redundancia. Los sinónimos, hacer uso de sinónimos, la palabra rarísima que es paráfrasis, que es lo que yo les decía, por ejemplo, van a citar a Dora y decir, bueno, Dora, utilizar también la paciente de Freud, la joven, ¿no? Poder ir ubicando, eso ayuda un montón a ordenar el texto y a la cohesión del texto. Como decía Nati al principio, nosotros partimos de la base de que ustedes ya claramente todo esto lo conocen. Estamos como despertando algunos recuerdos de cuestiones que seguramente vieron en algún momento para que los pongan en juego en el momento del armado del parcial, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a escribir por WhatsApp. Entonces el parcial no es el texto de WhatsApp, ¿no? Requiere volver a recurrir a todas estas formas de armado de texto que ustedes seguramente vienen trabajando y formados, pero que no contar con estos elementos al momento del armado sí puede generar que haya una diferencia enorme entre aprobar el parcial o poder promocionarlo, ¿sí? Entonces, por esto estamos insistiendo de alguna manera en estos, refrescando de alguna manera estos recursos, ¿sí? Entonces tenemos los conectores, ¿sí? Los conectores dan cohesión al texto y tenemos un listado de conectores que vamos a ubicar. Por ejemplo, hay conectores de causa, ¿sí? Los tenemos ahí. Ahí va. Los conectores de causa. Por ejemplo, ubicar por qué, ya que, debido a, por eso, ¿no? Son todas frases que ayudan a dar cohesión al texto, ¿sí? A que las frases, las oraciones y las ideas que se presenten en las oraciones se presenten ordenadas y cohesionadas. Entonces, cuando tengan que trabajar que algo es causa, ¿sí? O sea, y nosotros en psicoanálisis trabajamos muchísimo la idea de la causa, ¿no? Ubicamos así por qué, ya que, debido a. El inicio, por ejemplo, se utilizan las frases en principio, para empezar, al inicio, ¿no? Introducir un nuevo tema, o sea, vamos a ir a un subtema dentro del tema principal, ¿no? Y podemos ubicar allí por otra parte, por otro lado. Por ejemplo, de consecuencia, de modo que, por lo tanto, así, ¿sí? Son frasecitas que ubicamos dentro de las oraciones para ordenar los conceptos que queremos desarrollar. Ejemplificación, por ejemplo, como el caso de, ¿no? En el psicoanálisis, ubicar un ejemplo, podemos remitirnos al caso de, ¿no? Cuando queremos contrastar ideas,
pero es el clásico, ¿no? Pero podemos utilizar algunos otros en el texto, como sin embargo, a pesar de. Estamos repasando algo que es importante para poder tenerlo fresquitos en el momento de la escritura, ¿no? Sí. Sí, lo que les dijo Nati al principio del taller es que lo vamos a dejar acá al lado en la copiadora. Igual nos acabamos de dar cuenta a partir de lo que vimos que ustedes están haciendo. También lo que se puede hacer es después en el intervalo podemos y le pueden sacar una foto. Ahora digamos que no, esto digamos tiene que ver con ustedes que están acá para tratar de efectivamente poder capitalizar eso, que ustedes les ayude en este momento entre la escritura. Por eso les decía, no es que no se detengan en copiar esto, sino más bien en entenderlo. Esto lo van a tener ustedes, ¿sí? Más que nada para eso. Igual vamos a cortar esa hora para que el que lo quiere impreso en papel hoy pueda ir acá al lado, que cierra a la 1, por eso vamos a acordar, o si no, también vamos a después ponerlo para que le puedan sacar fotos. Sí. Ok, en 10 minutos terminamos con... Sí. No, gracias. Bueno, vamos a ubicar el resto de los conectores que tenemos de relación temporal, la relación espacial y de semejanza. Los tienen todos en el listado, ¿sí? Podemos ir leyendo. De adición y de conclusión. Son todos conectores que sirven a la cohesión del texto y son muy importantes para la construcción. Bueno. Yo creo que con eso podemos terminar. ¿Sí? Una cosita más, para poder ubicar algo más de los recursos de escritura. ¿Sí? Los recursos de escritura que tenemos dentro de los textos explicativos tienen que ver principalmente, les decía yo, con poder ubicar definiciones, porque hay algo del orden de lo conceptual. Vamos a usar ejemplos, ¿sí? Y vamos a usar también descripciones, narraciones, secuencias de causas, secuencias temporales, son todos recursos a la hora de poder explicar, ¿sí? De poder explicar básicamente. Y la idea es poder ubicar algo de él.